Bien, pues ustedes ya habrán analizado eh, que desde nuestro curso número uno hubo curvas que no pudimos identificar como funciones, no las pudimos clasificar ahí. Sin embargo, nosotros con el tema de ecuaciones paramétricas, pues podemos identificarlas más claramente. Todas esas curvas que no entraron en nuestro curso número uno, aquí nosotros vamos a definir, vamos a suponer que tenemos una partícula, aquí tal vez una partícula, vean las flechas, que se mueve en la dirección según cada una de esas flechas. Bien, si nosotros hacemos el trazo de esta curva C, con de acuerdo a los puntos que tengamos, pues se nos muestra una figura como esta, que es una trayectoria de una partícula, el cual no puede describirse mediante una ecuación de la forma y es igual a f de x. Ustedes saben bien que estas curvas, que sean funciones, por ejemplo, de y igual a f de x, se necesita que pasen la prueba de la recta vertical. Aquí en este ejemplo, si ustedes llegan a aplicar esa recta vertical, se darían cuenta aquí que no es aplicable para esta curva. ¿Por qué? Porque lo que aprendimos en nuestro curso número uno nos da a entender que no se trata de una función. Entonces, sin embargo, ustedes pueden observar que esa trayectoria de color rosa, pues tiene puntos, tiene pares ordenados. Bien, entonces nosotros lo que podríamos hacer es identificar dos ecuaciones o dos funciones. La primera en que x sea igual a f de t y la segunda es que y sea igual a g de t. Entonces, estas ecuaciones se denominan ecuaciones paramétricas de la curva C. Bien, entonces para poder identificar o trabajar esta curva necesitamos trabajar con dos funciones. Recuerden que la primera es cuando x es igual a f de t y y es igual a g de t. Eso es lo que hace eh, única a este tipo de curvas con las que vamos a trabajar. Bien, entonces, de acuerdo a la definición número uno, si ustedes tienen que x y y son funciones de una tercera variable llamada en este caso t, pues la vamos a llamar parámetro, en la que ustedes pueden observar que tendrían x igual a f de t y y sería igual a g de t. Estos dos nos ayudarían a trabajar en la trayectoria de la figura número 1. Bien, entonces estas ecuaciones se les considera como un conjunto de ecuaciones paramétricas. Bien, tenemos aquí el ejemplo 1. Tenemos las ecuaciones en x y en y. En x es igual a t cuadrada menos t. En y es igual a t más 2. Bien, para hacer el trazo de esa curva, ustedes deben de tener ahora tres columnas. Una en donde sea t, vamos a llamarlo tiempo de la trayectoria. Una donde sea en x, que sería esta ecuación paramétrica, y la otra que sería y, en este caso. Entonces, ustedes pueden observar aquí que si yo tengo t menor a 0, por ejemplo, menos 3, tendría que irse con x es igual a menos 3 al cuadrado menos 3. Y esto les quedaría 9 menos 3, que sería igual a, sería 3 por 3 son 9. Tenemos aquí menos, pero es menos 3, ¿no? Aquí vamos a una corrección. Aquí faltó el signo menos. Así, menos 3, lo que sería menos 3. Esto me está dando como resultado 9 más 3, que sería 12. Y ese resultado es el que tenemos aquí. Y para el siguiente de y es igual a t más 2, pues pudieran decir que y es igual a menos 3 más 2. Y esto nos da menos 1. Y ese es el resultado que tenemos aquí.
Así nosotros podemos ir sustituyendo los valores de t, pues en las ecuaciones paramétricas correspondientes. Y obtendríamos esa tabla, el cual nos están proporcionando como el cuadro número 1, algunos puntos determinados por t. Entonces, si nosotros llevamos esta información eh, a un plano, podemos tener lo siguiente. La figura número 2. Tenemos aquí cuando t es igual a menos 3, t es igual a menos 2, t es igual a 1, t es igual a 0, t es igual a 1, t es igual a 2, a 3 y a 4. Y ustedes pudieran observar ya el trazo pues de su curva. Bien, esta es la gráfica de esta curva paramétrica que tenemos aquí en la figura número 2. Bien, la conclusión es que esta ecuación es una parábola, el cual pues tiene dos ecuaciones paramétricas. Pero si nosotros quisiéramos averiguar cómo podemos llegar a esa conclusión de que es una parábola, nosotros tendremos que eliminar el parámetro t. Esto se logra trabajando y es igual a t más 2, obteniéndose que en el despeje, si nosotros despejamos en la ecuación más simple, tendríamos que t es igual a y menos 2. Vean, de una de las ecuaciones paramétricas, en especial la que tiene la letra y, despejamos su valor de t, el valor de t ahí, y empezamos a sustituir en nuestra segunda ecuación, que sería t cuadrada menos t. Al hacer esa sustitución tendrían y menos 2 al cuadrado menos y menos 2, y esto nos está dando una función de y. Y por eso podemos determinar que es una parábola. Bien, entonces tenemos ahí ese ejemplo. Vean ustedes aquí en esa figura número 3, tenemos ahí una pequeña porción de parábola. Esto implica de que tal vez para mí no necesariamente necesite yo trabajar con t-3, t-2, t-1, sino tal vez me interese más trabajar con t igual a 0. Sin embargo, pudieran ustedes trabajarla completamente, pero bueno, aquí nos hacen ese recordatorio en donde nosotros pues podemos trabajar un número positivo a partir de ahí. Entonces nuestro análisis partiría de este punto hasta cuando t es igual a 4. Bien, depende de ustedes qué tanto quieran conocer la gráfica, qué tanto quieran trabajar para que ustedes definan el intervalo para t. Bien, entonces nosotros podemos hacer el trazo de una curva con ecuaciones paramétricas, obviamente cuando x es igual a f de t y y es igual a g de t. Obviamente t debe de estar en un intervalo cerrado de a hasta b. Y tendríamos nosotros un punto inicial y un punto terminal. Tenemos ahí evaluadas las funciones en esos casos. Ahora, se nos muestra aquí que vamos a trabajar con la función x coseno de t y con y seno de t. Tenemos dos ecuaciones, sabemos bien que son ecuaciones paramétricas. Y nos dicen que el intervalo va a ser de 0 a 2pi. Bien, la siguiente parte sería empezar a sustituir en los valores de t ese intervalo. Me parece que por aquí debe ser una tabla. Bueno, no está. Bien, entonces la recomendación sería que ustedes hicieran su tabulación. Ustedes marcaran el primer punto, que sería 0. El coseno de 0, ustedes pueden observar aquí, le está dando 1, aquí. Luego tienen la segunda ecuación, que sería el seno de 0, le está dando 0. Por eso el tiempo cuando es igual a 0 se encuentra en esa parte. Tiene coordenadas 1,0. Si ustedes se van
a cualquier otro punto, por ejemplo este, les dice que tiene coordenadas coseno de t y seno de t. Cada uno de esos puntos tiene una coordenada en la parte del coseno. En este caso, si ustedes calculan el coseno de pi medios y el coseno, bueno, sería para unir seno, vamos a cambiar ahí, sería el seno de pi medios. En el coseno les tendría que dar 0 y en el seno de pi medio les tendría que dar 1 para poder encontrar ese punto. Algo similar hacen aquí, tendrían un coseno de pi y tendrían un seno de pi. Al hacer la sustitución, ustedes podrán observar que en el coseno sería menos 1 y en el seno sería 0. Entonces ustedes obtienen ahí este par ordenado, que sería menos 1, 0. Y aquí ustedes pueden identificar ese par. Y así ustedes pudieran elegir cualquiera de estos y vean lo que se está formando. La trayectoria es, en este caso, pues una circunferencia. En donde aquí nos dicen que también t es igual a 2pi y t es igual a 0, coincidimos en el mismo punto. Bien, tenemos aquí otro ejemplo, en donde tenemos que x es igual al seno de 2t y y es igual al coseno de 2t en el intervalo de 0 a 2pi. Si ustedes observan, ahora tenemos esta trayectoria. Recuerden que la trayectoria de color rosa es la de una circunferencia, pero nosotros ahora tenemos que su argumento está siendo afectado por 2t en cada una de las ecuaciones paramétricas. Entonces, si ustedes observan la línea de color azul, tenemos, ven aquí, que esto es una vuelta y luego tenemos una segunda vuelta. Entonces vean la flecha de color azul, en este caso, tenemos esa misma cantidad de vueltas. Y recuerden que si trabajamos aquí, nos dicen que este punto se identifica como cuando t es igual a 0, cuando t es igual a pi y cuando es 2pi. En este caso estaría dando varias vueltas en nuestra curva. Bien, nuevamente aquí les piden dibujar, identificar esta curva. Tienen las ecuaciones paramétricas, tienen ahí dos. Ustedes pueden hacer lo siguiente, de las ecuaciones paramétricas que obtengan, o que les dé su problema, identificar la de x y la de y. En la de x, ustedes tienen que sustituir este valor de menos 4. Por ejemplo, tienen t cuadrada más 2t. Aquí escribimos t cuadrada más 2t menos 1. En la otra tendríamos t cuadrada más t menos 2. Ahí está. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer en el siguiente paso es sustituir esos valores en esta ecuación paramétrica y también en esta. Y en automático ustedes deben de encontrar, pues, ya los pares ordenados. Bien, al hacer el trazo de esta gráfica, obtendrán ustedes algo como esto, que sería esta curva, que ven en la figura 6. Esa sería nuestra curva paramétrica. Bien, aquí tienen otro ejemplo en donde les hablan de x es igual a 4 coseno de teta y y es igual a 3 el seno de teta. Si ustedes observan, tenemos aquí su curva paramétrica es como un óvalo. Ustedes pueden observar ahí que tenemos un radio de 3 y un radio de 4. Se puede calcular. Ustedes pueden hacer lo siguiente, que para hallar el valor del ángulo, en este caso despejamos el coseno de teta, nos quedaría x sobre 4, en el caso del seno se despeja, les quedaría y sobre 3. Pero si ustedes se elevaran al cuadrado, estos términos, tanto el coseno
como el seno, encontrarían que esto es igual a 1. El coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta es igual a 1, y eso implica que también sus elementos, tanto este término y este término, se elevan al cuadrado y tendrían x cuadrada sobre 16 más y cuadrada sobre 9. Y de eso nos habla de cada uno de los radios que tiene. Un radio, recuerden que si nos dice de 16, sería la distancia que tenemos en este caso a lo largo, y el otro de 9 tendría que ser en ese caso. Pero aquí, si yo quiero la distancia del origen a este punto, me quedaría 3. Y si yo quiero la distancia del origen a ese punto, me quedaría 4. Entonces pueden observar que sí pertenece eh, a, a una elipse. Su nombre correcto sería una elipse en esta ecuación paramétrica. Ahí tienen ustedes la curva. Bien, aquí les comentan que también se pueden hacer más curvas en el programa de SashMath. Eh, y para nosotros, esas curvas que analizamos hace un momento, pues a mano ya implica una cierta destreza. Ya eh, sería un poquito más complicado trabajar otro tipo de funciones, tratando de hacerlas a mano. Eh, para eso vamos a tratar de trabajar con ese programa, en donde nos dan las instrucciones para poder hacer una curva en ese software. Tenemos aquí que ustedes van a trabajar en SashMath, la siguiente instrucción: escriben t igual a bart entre aquí me parece que es una comilla, t, luego escriben ustedes p, que es parametric plot. En la parte de parametric plot, ustedes colocan ahí la función. Obviamente tenemos aquí eh, t a la cuarta por 3t al cuadrado, coma t. Recuerden colocar aquí sus funciones, en este caso deben de ser 2, y ustedes van a tener que darle la instrucción de que en qué intervalo lo quieren graficar. En este caso le dan de -2 a 2, ellos también le dan un color a esa línea, y después escriben show show p, es decir, esta p, para que les pueda trazar su figura, y les quedaría algo como esto. Esto todavía tal vez sea factible hacer la mano, pero si ustedes observan la siguiente, que es esta curva, pues ya es un poquito más compleja. Vean esas curvas. Tal vez esta, esta gráfica, esta gráfica ya tiene como ecuaciones paramétricas estas dos. Y vean su trazo, es un poquito más complicado todavía. En el siguiente ejemplo, tenemos esta, esa gráfica, y te vas a ver que es un poquito más complicado. Bien, bien, yo les recomiendo que esas instrucciones que ven aquí las realicen en su programa de SharpMath, escríbanlas, colóquenlas y vean la gráfica que les muestra. Algunas veces, tal vez por el intervalo que ustedes coloquen, no se vea igual así como la figura que tienen en sus apuntes. Tengan que cambiar el intervalo, inténtelo, chequen o jueguen con el intervalo para tener una aproximación a estas imágenes con sus ecuaciones paramétricas. Bien, esa sería la parte de la introducción. Nosotros tenemos que trabajar ahora con la cicloide. La cicloide, ustedes pueden observar la figura 12. La cicloide es el trazo que tiene de este punto, vamos a llamarlo O de origen, hacia el otro de P. Es decir, es como si ustedes rodaran una llanta. Si ustedes rodan una llanta en el suelo de manera horizontal,
en una línea recta. Ese ángulo, recuerden que una llanta es una circunferencia. Alguien me va a decir por ahí que tiene 360 grados. Alguien me puede decir que tiene 2pi grados, 2pi en este caso de radianes, sería rad. Entonces, si yo ruedo esa llanta completamente, encontraría yo lo que es un aro circular, que ustedes pueden observar aquí, que sería este aro, el cual también tiene como nombre la cicloide. La cicloide, pues es este aro circular. Bien, aquí tenemos otro aro, tenemos ya 4 aros y tantos. Bien, entonces por eso yo puedo definir que la distancia de O a P, pues en ángulos tendría que ser 360 grados o en radianes tendría que ser 2pi. Bien, y si nos dicen que el aro tiene un punto P marcado sobre la llanta, deseamos encontrar la trayectoria trazada por el punto P. Y esta figura nos muestra pues diferentes posiciones a medida que esta rueda sobre el piso. Bien, entonces ahí está la cicloide. Vean, ahí tenemos la representación. Y el punto P, vean aquí, de este punto, luego pasa a este, y luego pasa a este, y luego llega al suelo. Bien, eso motiva a nosotros pues trabajar con el concepto de la cicloide, el cual se puede expresar en términos de ecuaciones paramétricas. Ustedes deben analizar aquí la, la circunferencia, dibujan sus ejes X y Y, tienen aquí la rueda, la circunferencia, y recuerden que tenemos un centro llamado C. En ese centro tenemos otra línea que va del centro de la circunferencia al borde llamado P, el cual nos dibuja el radio. Y tenemos una línea vertical que la vamos a llamar Q. Recuerden que Q pues, es igual al radio. Tenemos también un ángulo θ, de acuerdo a la recta Q y a R. Tenemos en el suelo un punto T, el cual coincide de manera perpendicular con el centro de la circunferencia. Tenemos también la línea de color rosa. Esta línea de color rosa sería la cicloide que se forma. La figura de color azul es la que se rueda para obtener la de color rosa. Y tenemos aquí una distancia del punto P. El punto P que va a X y otra distancia de la manera vertical que va a P con respecto a la letra Y. Y tenemos otra distancia que va del origen de nuestro sistema hasta, en este caso, el punto T, que sería de R por θ. Y aquí tenemos la figura 13 que nos habla del diagrama del aro en este caso. Bien, y aquí viene la geometría. Vamos a suponer, ven aquí tengo Rθ. Rθ, recuerden que la distancia de O a T, por eso también lo puedo escribir como el valor absoluto de OT. Pero también me dice que es el arco de PT. El arco PT, recuerden que correspondería a la línea que ustedes ven aquí de color verde. Esa pequeña línea es corta, es de color verde, correspondería al arco del punto P hasta T. Debe de ser igual pues a la distancia de R por θ o de O a T. Entonces ahí tengo ya tres notaciones que me simbolizan lo mismo. Estamos hablando de la misma distancia, pero escrito de otras formas. Y ustedes vieron que tenemos ahí un centro de círculo, que sería este. Tenemos aquí el triángulo. Vean, también se forma un triángulo CPQ. Ustedes pueden observar ese triángulo que se encuentra aquí. CPQ.
y Q. Tenemos un triángulo, es un triángulo rectángulo. Bien, y nos dicen que tenemos una distancia. Para calcular la distancia de PQ es igual a tener R por el seno de teta. Bien, vean la distancia de PQ. De P a Q, aquí tenemos la distancia de P a Q, sería esta distancia la que estoy calculando. Y también nos pide la distancia de QC, que sería esta distancia. Entonces, si ustedes vieran su triangulito de esta manera, un poquito más grande, tendrían aquí teta, tendrían aquí el ángulo, recuerden que será 90, y tendríamos esta distancia que es PQ, PQ y CQ. La pregunta es, ¿cómo calculamos esas distancias? Si solamente tengo esta geometría. Bien, si ustedes observan, podemos aplicar esas funciones de senos y cosenos con respecto a este ángulo. Si yo quisiera calcular PQ, alguien me pudiera mencionar que el seno, podemos escribir así, el seno de teta es igual al cateto opuesto sobre eh, hipotenusa, si es que estamos de la manera correcta, es cateto opuesto sobre hipotenusa, sería PQ sobre R. En el caso del coseno, del ángulo teta, sería, en ese caso, sería CQ sobre R. Bien, pero recuerden que yo quiero hallar el valor de PQ y de CQ. Por eso ustedes me pueden tal vez decir o sugerir que este valor de R pues multiplique a cada una de las funciones. Es decir, que tendríamos el seno por R. Entonces pueden observar aquí el seno por R para que me dé la distancia de PQ y también el coseno de R, coseno de teta de R, para encontrar QC. Eso nos dice que va de 0 hasta pi medios. Bien, entonces para que yo pueda hallar los valores de X y de Y, que es lo que más me interesa, recuerden ustedes en su diagrama donde está X, está X y Y para localizar el punto de la cicloide, que es XY, tengo que hacer lo siguiente. La distancia OT menos la PQ. Bien, si ustedes observan nuevamente su geometría, aquí, ustedes lo que conocen es toda esta línea. Ustedes saben bien que la máxima distancia hasta el centro es OT, es la distancia de OT. Bien, pero si yo quiero calcular nada más la de X, ustedes ya conocen esta distancia de P a Q. Y PQ aquí es igual pues a tener R por el seno. Por eso aquí pueden tener la OT menos la distancia de PQ. Y eso nos encontraría allá el valor de X. Lo mismo ocurre para la dirección en Y. Si yo lo que quiero es hallar este valor de Y, ustedes saben bien que el máximo punto es de T a C. Alguien me puede decir ahí, bueno, tienes ahí de C a T, tienes la distancia de C a T, pero recuerden que la distancia de C a T es la distancia R, es decir, el radio. Le tendríamos que quitar lo que ya conocemos de CQ. Aquí ustedes pueden escribir CQ, la distancia CQ, y encontraríamos Y. Aquí también podemos escribir CQ, y encontraríamos Y. Ahí está. Bien, pues ahí encontraríamos entonces el valor de Y. Y ustedes aquí lo pueden observar.
haciendo las sustituciones correspondientes, OT es igual a R teta y PQ es R seno de teta. Ustedes pueden calcular factor común, que sería R, por eso les quedaría de esa manera. Tienen TC, que sería esta distancia, que es el radio, y luego tiene la de QC, que sería R coseno de teta, y es igual pues a este resultado. Y ustedes ya encontrarían las ecuaciones paramétricas que representan a la trayectoria marcada sobre la llanta del aro, que se llama la cicloide. Entonces, de esta manera encontrarán ustedes las ecuaciones paramétricas de la cicloide. Bien, bien, vamos a continuar hablando acerca de las derivadas y tangentes. Así como en las funciones aprendimos eh, a calcular derivadas, eh, eh, para conocer si tienen alguna curvatura positiva o negativa, si tuvieran puntos de inflexión que nos ayudaran a entender el trazo de esa gráfica. Nosotros aquí tenemos algo similar, solo que aquí trabajamos eh, con ecuaciones paramétricas. Tenemos aquí en X, que X es igual a una función f de t y que Y es igual a g de t. Bien, entonces aquí ustedes pueden observar que para poder realizar la derivación, en este caso implica pues realizar o utilizar la regla de la cadena. Es decir, para encontrar la derivada de y con respecto a x es igual a tener la derivada de y con respecto a t, y luego tener que trabajar con la derivada de t con respecto a x. Esto nos queda la diferencial de y sobre la diferencial de t sobre la diferencial de x sobre la diferencial de t. Entonces, aquí ustedes pueden observar la regla de la cadena que se está aplicando en la ecuación número 1. Esto es si yo quiero derivar una vez. Si yo quisiera derivar una segunda vez, se obtendría la siguiente eh, regla de la cadena otra vez. Aquí ustedes colocan el resultado anterior. Si ustedes observan aquí, esto nos induce a tener esto, que es derivar con respecto a t, pues a esta derivada de y, bueno, es una función de y con respecto a x, por la diferencial de t con respecto a x, y esto nos lleva a la vez pues a trabajar con esta parte, que ustedes tendrían aquí que derivar con respecto a t a esta, tenemos aquí la derivada de y con respecto a x entre, aquí nos dicen entre diferencial de x sobre la diferencial de t. Entonces en esa parte eh, se nos comenta, eh, se puede simplificar, creo que no la tienen, no, se puede simplificar, ustedes pueden decir derivar con respecto a t. Aquí tiene la diferencial de y sobre la diferencial de x sobre la diferencial de x sobre la diferencial de t. Entonces, aquí nosotros tenemos que la derivada de y con respecto a x está en términos de t, que es nuestra tercera variable. Y por lo tanto debemos encontrar esta derivada, que es en cuestión, obviamente pues ya se nos ha hecho eh, rutina según ellos. Bien, entonces nuestro caso ahora es calcular esta derivada, eh, así como cuando se obtuvo esta derivada con respecto a y, aquí va a ser la derivada de x con respecto a t.
¿Qué pasó? ¿Se trabó la clases o es mi internet? Por dos se trabó la clase. A mí me parece que el profe silenció su micro. Silenció su A micro. mí me parece que el profe se el internet. Sí, a mí me parece igual. No, si no se hubiera ido la diapositiva que tenemos en vista. Sí, Creo que le tocaron la puerta y salió a atender algo, porque de se escucharon verdad. unos golpes. Chamaco chistoso, bien que oye. Néstor. Néstor, te hablan. Tal vez el maestro apagó su cámara. Apagó su micro. Ujú. Bien, vamos a continuar. Bien, entonces hablábamos de que nosotros podemos hallar derivadas con las ecuaciones paramétricas, pero implica estar trabajando la regla de la cadena para darle solución a la primera derivada. Si queremos calcular la segunda derivada, tenemos que aplicar otra vez la cadena, la regla de la cadena, en el cual, ya simplificando, tendríamos que trabajar con esta regla, esta. Esa sería para la segunda derivada, y para la primera sería esta. Bien, entonces, ustedes ya pueden poner en práctica el siguiente ejercicio. Vamos a, bueno, pues ya lo haríamos mañana. Lo haríamos mañana. Poner en práctica la primera y la segunda derivada para esas ecuaciones paramétricas que tenemos aquí para X y Y.